Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la parte de aplicaciones para espectroscopía Raman y espérenme un segundo que vamos a poner el pointer para que se pueda ver bien. Así que como les decía, vamos a pasar por alguna de las aplicaciones de espectroscopía Raman. En los tres casos son trabajos que se llevaron a cabo en el instituto, por lo que tienen aplicación inmediata dentro de la vida del taller de restauración. ¿Para qué tipo de aplicaciones podemos llegar a ver? Podemos utilizar esta técnica para caracterización de materiales y técnica en combinación con otro tipo de técnicas obviamente complementarias, técnicas analíticas complementarias, el estudio de procesos de deterioro, el estudio con el fin de diseñar nuevos tratamientos de conservación y para evaluación de nuevos materiales, que no es menor también. Hay un montón de investigación en nuevos materiales, entonces tenemos que ver, estudiar molecularmente cómo se degradan para poder verificar que son aptos para materiales de conservación. La primera obra o trabajo que vamos a describir acá es el análisis de una obra de Quinquela Martín. Bueno, ya imagino que lo conocen bastante bien. Esta es la obra Pruebas Iluminadas. Es una obra de más o menos mediados del siglo XX. Estas son las secciones estratigráficas que se tomaron. Fíjense que se ve esto de, o sea, fíjense la importancia de justamente poder ver secciones transversales porque nos podemos dar una idea de cómo fueron aplicadas las capas de pintura, podemos ver datos, información sobre las técnicas, se pueden ver las partículas negras de carbón grafítico, por ejemplo, que nos pueden dar información también sobre si hubo un proceso de bocetado o no, por ejemplo. Este es el instrumento que se utilizó, ¿sí? Que es el mismo que vimos en la clase y comenzando a trabajar un poco con el microscopio Raman en todas las secciones transversales, podemos ver en el primer caso la capa de azul, donde vamos a encontrar dos componentes principales. Esto siempre va a ser en negro, es la medida experimental real, y estos son los espectros estándar. Fíjense que hay una gran diferencia entre una muestra real y un espectro estándar en lo que es el ruido de fondo. Esto es todo. Este background que se ve con una pendiente muy clara es la fluorescencia de la muestra. Entonces, cuanto más fluorescencia tengamos, más ruido o más intensidad va a tener la señal en un continuo, por lo cual, si bien estos picos tal vez sin ruido, no tan perfectos como estos, pero van a tener una mayor altura. Fíjense que cuanto más fluorescencia tiene el sistema, menor es la señal, la relación señal-ruido, la señal propia de los compuestos, ¿sí? Entonces es muy importante poder eliminar esa fluorescencia. Entonces acá podemos ver que tenemos blanco de plomo y carbonato de calcio, calcita, como base de preparación. En la siguiente estratigrafía podemos ver que el estrato amarillo está formado por amarillo de cadmio. Fíjense que acá ahora la fluorescencia es bastante menor. Así todo tenemos una línea de base y una línea de base más ruidosa que la referencia, pero vemos que tenemos dos bandas características que responden a este compuesto. En el caso del anaranjado vemos que tenemos presencia de anaranjado de cadmio, ¿sí? Que es una mezcla de estos dos compuestos, el sulfuro de cadmio, ¿sí? Con este aluminosilicato. El rojo también es un rojo de cadmio, que en el caso del rojo de cadmio es muy importante porque tiene la misma aparente composición química, pero está dopado con pequeñas concentraciones de seleniuro de cadmio, que lo que hace es transformar toda la estructura cristalina y darnos distinta información en el espectro Raman, ¿sí? Entonces, si bien hay algunas bandas que pueden llegar a coincidir con el sulfuro de cadmio convencional, pues vamos a tener bandas adicionales que nos van a describir la presencia de este mineral por sobre el sulfuro de cadmio puro.
Y a su vez, en esta banda se ve el sulfato de bario, que es un aditivo en pinturas muy usado en el siglo XX, ¿sí? Que se llama litopón. En el caso del verde vamos a ver que tenemos óxido de cromo, ¿sí? Es una mezcla de óxido de cromo, un poco de sulfuro de cadmio, perdón, y sulfato de bario. Entonces esa sería la composición total inorgánica de la pintura verde que estamos viendo. En el caso del azul ultramar, acá tenemos el aluminosilicato, ¿sí? Y presencia de óxido de zinc, que es el blanco de zinc. Entonces acá vamos a tener el azul ultramar combinado para generar un celeste con el óxido de zinc o blanco de zinc. Las muestras blancas arrojaron blanco de zinc, fíjense que es el espectro azul en la referencia y en el negro se puede observar. Fíjense que acá tenemos un espectro bastante complejo donde tenemos 3 compuestos distintos. Entonces imagínense que en condiciones normales nosotros vemos solo lo negro. Después hay que empezar a contrastar con base de datos, con conocimientos previos de la muestra. Y es donde empieza a ser importante o empieza a surgir la necesidad de acotar los problemas, ¿sí? Porque si no, esto puede ser la señal de infinitos compuestos, ¿sí? Vamos a pasar a una de las propiedades importantes o herramientas importantes en espectroscopía Raman, que es el mapeo, que es bastante útil, tarda muchísimo más tiempo que el de microscopía electrónica, es importante decirlo. Pero también da muy buenos resultados porque genera mapeos de moleculares, ¿sí? No elementales. Entonces podríamos complementar las dos técnicas de una forma muy buena, pero hay que tener en cuenta que la resolución acá es la de un microscopio o de un spot de un láser, digamos, de enfoque, mientras que en el otro era un haz súper enfocado de electrones a muy alta energía. Entonces, obviamente las resoluciones que nos permitan alcanzar van a ser en este caso mucho más pobres que las que estábamos viendo con el microscopio electrónico de barrido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es, por ejemplo, tomo en una sección acá, ¿sí? De mi muestra, tomo un espectro Raman y voy a ver que tengo las bandas asociadas al amarillo de cadmio y las bandas asociadas al blanco de carbón, porque anteriormente obviamente las vi, o sea, no es que lo estoy diciendo porque me lo sé de memoria, yo sí me lo sé de memoria, pero en el caso hay que elucidar el espectro y ver a qué corresponden estas bandas. Entonces lo que digo es, esta área, ¿sí? Que estoy integrando acá, fíjense que acá abajo está marcado, lo que voy a hacer es hacer un gráfico de esta área por píxel, ¿sí? Entonces, las áreas más chicas me darán un color y las áreas más grandes, que van a indicar mayor cantidad de elementos, me van a dar otro color, y con eso puedo construir la imagen en una escala de colores. Celestes, por ejemplo, o negros para las concentraciones bajas y rojos, por ejemplo, para concentraciones más altas. Entonces, si yo paso a ver qué hago en cada píxel, ¿sí? Lo que hago es tomar un espectro y así cuando filtro los datos de acuerdo a la banda del carbono, a la banda del sulfuro de cadmio, voy a tener el mapeo. ¿Qué es este, por ejemplo? En este caso, fíjense, el azul es 0 y el rojo oscuro es 100 o intenso. Y estas, integrando la banda del amarillo de cadmio, se va a ver que tengo concentraciones medias y altas en la zona superior y medias y altas en la zona inferior, mientras que en la zona central tengo concentraciones altas de lo que está asociado a la banda que está asociada al blanco de carbón, al black carbon, ¿sí? Al negro de carbón. Entonces, de esta forma yo puedo construir imágenes en base a la composición molecular de la muestra. Fíjense, esto es un mapeo mucho más rápido. Tomo espectros de forma mucho más rápida, ¿sí? Y hago el píxel mucho más grande. Entonces esto es para tener una imagen orientativa. No me va a dar una resolución espacial muy grande, sino que en este caso me va a orientar hacia dónde está. En este caso estoy monitoreando el azul ultramar, que tiene una banda intensa, 547 centímetros a la menos 1. Y lo que hago es separarlo por muchos menos píxeles. Estamos hablando de 30 píxeles en una imagen,
por lo que acá están los puntitos donde se tomaron los espectros, ¿sí? Lo pueden ver claramente. Se ve que en la parte superior está el azul, teniendo partes más intensas en esta área, justamente donde está el azul más oscuro, mayor concentración de pigmento, y en la parte inferior hay menos concentración o concentración casi nula, digamos, de azul ultramar. Lo mismo podemos hacer para el blanco, que paradójicamente está graficado con verde. Mayor concentración de verde indica mayor concentración del pigmento blanco, que es el blanco de zinc. En este caso es calcita. Y lo mismo para fíjense que acá se toma una porción donde estamos tomando capa pictórica y dos bases de preparación. Entonces vemos que tenemos el rojo de cadmio en la parte superior, mezclado con sulfato de bario, que es la varita, que es el aditivo de la pintura roja. Y después vemos una gran concentración inmediata a la capa pictórica de blanco de plomo. Y último, la capa de preparación primaria, digamos, pegada al sustrato, que es de calcita, de carbonato de calcio. Entonces, en el caso del mapeo del azul ultramar, nada, estos son los espectros que veíamos cuando yo les decía que tenía un máximo en 400, en 547, ¿sí? Estamos hablando de este. Este es el de 435 del blanco de zinc. Y por último, este es la banda asociada al carbonato de calcio, que se ven en el espectro experimental. Fíjense que la del blanco de zinc es muy intensa. Entonces acá podemos ir analizando, por ejemplo, la banda de ultramar. En el mapeo se ve que es esta porción acá arriba. Este es el recuadro donde se mapeó, ¿sí? El blanco de zinc se ve en esta zona principalmente, y el blanco de plomo combinado, perdón, una fina capa de blanco de plomo, que acá casi que no la podemos distinguir, pero si la ven bien es esta capa fina de blanco de plomo. Y por último la calcita, que es la base de preparación primaria, ¿sí? El ejemplo que sigue es, sacamos el tercer ojo a la dama, es el retrato de una dama, es una pintura de un ingeniero francés que llegó al taller hace unos años ya, 5 años, debe ser 5 o 6 años. Ustedes tienen el artículo adjunto en el modo, así como para lo de Quinquela, la parte de Quinquela. Y fíjense que en este caso no vamos a hacer mapeo, sino que vamos a resaltar la importancia de tener resolución espacial en los espectros Raman. Fíjense la complejidad de este corte estratigráfico. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alrededor de 10, 12 capas estratos, contándolos rápidamente. Se puede ver que el artista pintaba seccional, o sea, por jornadas, digamos. Por un lado pintó primero la carnación, por otro lado después pintó el pelo, después pintó el arreglo floral, digamos. Entonces llevaba una secuencia que se puede ver perfectamente plasmada. Entonces estamos hablando no solo de materiales, sino de técnica, ¿no? Cuando estamos analizando esto. Entonces podemos ver que pudimos ir punto a punto o estrato a estrato analizando cada una de las composiciones pigmentarias. Entonces podemos ver que teníamos un cromato de plomo, un amarillo de cromo, un verde de cromo, perdón, que va a ser el amarillo de cromo combinado con el azul ultramar. Fíjense el espectro y el espectro de referencia. Después vamos a ver una capa de una mezcla de carbonato, sílica, blanco de plomo, negro de carbón y hematita o tierras tostadas. Después se van a observar dos capas de carbonato de plomo, estrictamente formadas por una cerucita. Fíjense que podemos incluso observar adentro de las partículas de dióxido de silicio, ¿sí? Que son justamente dióxido de silicio, que se usa como un filler para hacer un estrato mucho más económico. Y por último podemos ver la base de preparación primaria, que es óxido de hierro.